la Ciudad de México. Él fue un líder ferrocarrilero. Él trabajó desde joven en la ciudad de Matías Romero y participó en la primera huelga ferrocarrilera que hubo en esa época, por lo cual fue despedido y tuvo que venirse aquí a la Ciudad de México a pelear por sus derechos. Tuvo la oportunidad de conocer la Universidad Obrera, donde estaba el licenciado Lombardo Toledano, y ahí conoció a muchas personas y estudió mucho la cuestión laboral y pudo conseguir que lo reinstalaran. Pero al reinstalarlo lo enviaron a Puebla, no le permitieron regresar a Matías Romero, y por esa razón nosotros, ya los hermanos más chicos, nacimos en Puebla. Pero él posteriormente siguió trabajando en Fuerza Motriz, y cuando él se vino aquí a la Ciudad de México, que fue cuando yo tuve el problema en Puebla de mi trabajo, me trajo para acá. Aquí estuve pues tratando de encontrar trabajo en algún despacho de contadores o en otro lugar, pero no lo conseguí, por lo cual él me dijo que él tenía derecho a pedir que me dieran empleo en ferrocarriles. En esos momentos, en la auditoría interna de ferrocarriles, estaba formando una comisión depuradora de cuentas, y ahí me dieron el primer trabajo dentro de ferrocarriles. Mi esposo fue ferrocarrilero, trabajó él en el Deportivo Pantaco de ferrocarriles. Él trabajó ahí también 29 años. Nos casamos y a los 11 años de casados, por la economía, que era el sueldo muy bajo también, era de los más bajos de ferrocarriles, el del Deportivo, pues hubo la necesidad de que entrara yo también a trabajar, hubo oportunidad. Se abrió el escalafón y hubo oportunidad, me metí también, estuve también un tiempo en el Deportivo, ya después me cambié, estuve en el Valle de México en Fuerza Motriz. Duré 11, pues empecé con el maestro mecánico, secretaria. Tenía yo nociones de mecanografía y pues empecé en la Casa Redonda con el maestro mecánico. Ya de ahí me pasé al departamento de Fuerza Motriz. Mi abuelito fue ferrocarrilero, entonces somos de familia ferrocarrilera. Posteriormente, pues ya me dediqué a trabajar. Trabajé 28 años en almacenes, de ahí salí jubilada y posteriormente me casé y ya me tuve que salir de trabajar de ahí de la oficina. Me regresé a almacenes, de ahí ya cumplí mis 28 años y para salir jubilada. La contabilidad de ferrocarriles para mí fue muy difícil de entender en un principio, porque era diferente completamente a la contabilidad general o a la contabilidad comercial. Pero lo que empecé a trabajar ahí fue a tratar de encontrar las partidas a las que se debían de llevar todos esos pequeños saldos que habían ido acumulándose en esa cuenta 788. Ahí estuvimos trabajando bajo las órdenes del contador González Arellano y jefe del departamento de auditoría interna, con lo que nos pedían de trabajo, sobre todo a fin de mes, que teníamos que presentar unos estados contables que se hacían en unas máquinas de escribir de carriles grandes. Y pues digo, yo no las mecanografiaba porque teníamos mecanógrafas para eso y para ese trabajo, pero sí teníamos que revisar que todo lo que se anotaba ahí estuviera correcto y cumpliera con lo que nos estaban solicitando, tanto de las oficinas de finanzas como de la cuestión contable y administrativa de los dineros
de los presupuestos que se manejaban para el Departamento de Vía y Estructuras. Las prestaciones, bueno, pues las prestaciones estaban registradas en el contrato colectivo del trabajo. Dentro de Ferrocarriles, cada área tenía su propio reglamento para las labores, ¿no? Porque no era lo mismo para los trabajadores de vía que para los de los almacenes, que para el personal de talleres, para los auditores de trenes, maquinistas. Cada una de esas áreas tenían sus reglamentos internos, pero el contrato colectivo que estaba regido por la Dirección del Trabajo, ahí aparecía que teníamos derecho a ciertos tiempos de vacaciones a partir del quinto año de trabajo, me parece, no me acuerdo muy bien, pero ya teníamos derecho a 10 días de vacaciones que posteriormente iban subiendo hasta 15. Teníamos derecho a días económicos que podíamos utilizarlos para nuestro uso personal. Teníamos derecho a los días oficiales que aparecían en el calendario oficial como fiestas y los puentes que se manejaban en esa época. Y aparte, pues también teníamos el derecho del servicio médico a través de los hospitales aquí en el Distrito Federal, el Hospital Colonia, pero en todo el sistema también había consultorios y hospitales. En algunas partes del sistema había hospitales y en otras partes pues nada más eran consultorios para atención de cosas más ligeras. Cuando ya eran cosas más importantes, pues ya los mandaban aquí al Hospital Colonia. Teníamos el derecho de tomar algo de alimento para las personas que trabajaban en la mañana y en la tarde, que podían salir a comer. Las embarazadas teníamos derecho a los 40 días antes y posteriores al parto, y también a las horas de lactancia posteriormente del nacimiento de nuestro bebé. O sea que, realmente pues sí teníamos buenas prestaciones, y más que nada la cuestión del horario, que para nosotras las mujeres era fabuloso, porque pues podíamos tener la tarde para dedicarla al hogar, a nuestros hijos. Esa fue una de las prestaciones de las que más me sentí satisfecha desde que trabajaba mi papá, porque él, desde que trabajaba siempre, cuando tuvo que irse a Puebla, vio la necesidad de tener que estar viajando de Puebla a Matías Romero, donde conservaba todavía la casa y familiares. Y entonces a nosotros cada vacaciones nos llevaba al Istmo. Cuando nos tocaba viajar en época de vacaciones, pues, hubo veces que tuvimos que viajar en los carros de segunda, donde los asientos eran así de madera. En otros momentos nos tocaba viajar en primera, donde ya los asientos eran acoginados, pero también, como éramos muchos, pues no siempre podíamos ir todos sentados. Entonces, como los asientos se hacían pues quedaba un hueco entre los asientos, ahí ponía mi madre las cobijas y ahí se sentaban. Por ratos nos íbamos cambiando de lugar. Posteriormente, ya siendo más grande y cuando ya estuve trabajando yo y que ya tenía mi pase personal, entonces ya utilicé el Pullman para viajar a Guadalajara y a Uruapan, que era donde tenía otros hermanos, y a Laredo para también ir a esperar a mi hermano que se casó en Europa. Y ahí viajamos en camas que eran cama baja y cama alta. Había también el gabinete, que era para 2 personas, y había la alcoba, que era para 4 o 5 personas, y ahí nos daban el 50% de descuento
como trabajadores, independientemente del costo del viaje. Pero el costo del Pullman era aparte, porque la compañía Pullman hasta cierto tiempo fue una compañía independiente adscrita a Ferrocarriles, pero que tenía sus propios reglamentos. Lo malo de ahí era que la administradora, pues, como era mujer, era tremenda esa señora. Entonces, como mi marido era uno de los que se oponían mucho a ciertas cosas que hacía, porque era muy corrupta, demasiado corrupta. Hay veces que, por ejemplo, con la ropa que les daban del 1 de enero para los desfiles, se la quedaba ella, no la repartía. Y hacía cositas, ¿no? Así, por ejemplo, tenía ahí en el ferrocarril, tenía un departamento. Había unas bodegas que las agarraba de departamento. Y de ahí mismo de los trabajadores tenía una sirvienta. Decía que era su asistente, pero era su sirvienta. Entonces ella nada más se dedicaba a hacerle el quehacer de esas 2 bodegas, donde ella tenía, y guisarle. Y por los nietos a la escuela, cuando tenía que ir por los nietos a la escuela. Y pues, como mi marido pues siempre estuvo un poco en contra de eso, y que por ejemplo el día de la Guadalupana quería que cooperaran y hacer misas y comidas, y lo cooperaban, pero ella se quedaba con gran parte de todo eso. Entonces se dio cuenta mi marido, pues ya se fue alejando de eso. Y cuando yo entro, pues como sabe que soy la esposa de él, pues la tomó contra mí, ¿no? Entonces duré ahí, ¿qué será? Como 5 o 6 años. Vino lo del el retiro voluntario, mi esposo se fue. Yo conocí a Salvador, iba a Salvador allá a veces al Deportivo, y ahí lo conocí. Le digo que ya después agarró una tirria contra todas las mujeres, era tremenda esa señora. Entonces pues también ya me quiso también a mí, me daba, tenía, aparte de que vivía ahí, tenía negocio. Cada sábado y domingo vendía fruta y varias cosas. Entonces nos quería meter a las mismas trabajadoras a que uno atendiera su negocio. Y yo una vez me negué porque le dije que eso no me correspondía. Quería que yo atendiera allí y rayara fruta. Luego, es que no me corresponde, yo trabajo para Ferrocarriles, no para usted. Había pocas, casi todas estábamos en oficinas, o le digo ferrocarriles, en las loncherías. En las loncherías también había mujeres. No, pues estaba muy, muy bien, la verdad era no muy bien pagado, pero estaba muy bien, era algo seguro. Era algo seguro, nuestras 8 horas, nunca nos... Cuando pudo haber tiempo extra, a veces nos lo daban, cuando no, pues no. O sea, fue una época muy, muy buena para las mujeres. El día que tú entrabas, ese día era tu día que te correspondía para tu antigüedad. Entonces, cuando se hizo la reorganización, a mí ya no me tocó planta, y empecé a trabajar como extra. De ahí tuve la gran suerte de que nunca dejé de trabajar, ni un día dejé de trabajar. Y cubríamos los puestos que había vacantes mediante un boletín que pasaban a todos los empleados, hacía una aplicación que le llamaban aplicación, y de acuerdo al puesto que tú quisieras o que pudieras desempeñar, era como te daban el puesto. El que tuviera más antigüedad era el que se sacaba el puesto. Yo tardé 8 años en tomar planta, pero nunca, tuve la suerte que nunca dejé de trabajar. Era mixta la oficina, y realmente el trabajo era muy, muy bonito, muy importante. En mi oficina era donde se manejaba los almacenes de todo el sistema de ferrocarriles nacionales de México. Y ahí distribuían para cada estación donde había ferrocarriles. Pues había de todo. En esa oficina se traspasaba todo, como te digo, se traspasaba todos los materiales. Era una oficina casi conjunta con la oficina de compras. Era compras y almacenes. Había una dirección, y en esa dirección ellos manejaban todo. Se trataba de que estuviera abastecido todo el sistema de ferrocarriles nacionales de México. Pues ahí guardaban todo el material que se utilizaba, y se mandaba todo a los almacenes, todo, absolutamente todo. Era los materiales que utilizaban, pues eran
no te puedo decir todos los nombres porque eran muchísimos materiales. Y esa oficina tenía que ver con todas las oficinas, era importante. Pues ya, pero la quitaron y desafortunadamente pues ya no hay nada como que se pueda comprobar todo lo que se trabajó ahí. Yo me acuerdo que había unos libros que les decían ellos, la Biblia, ellos, mis compañeros, los señores, los jefes decían que era la Biblia, ahí veían todos los materiales, todos y cada uno de los materiales que se utilizaban en el sistema. Y cuando ya se acabó, que los quitó Cedillo, pues se acabó y ya no sé qué les hicieron a esas Biblias que eran tan importantes. Era cansado, era una labor que se hacía desde las 9 hasta las 9 de la noche, 9, 10 de la noche. Ahí comíamos y ahí realmente ahí vivíamos. No convivíamos con la familia casi para nada. Si ahí comíamos no había manera de salir a comer a la casa, no daba tiempo por el exceso de trabajo. Pero es una labor muy bonita y nos tocaba atender a todos los subgerentes, eran subgerentes en esa época. Y algunos a veces tenían la necesidad de comer ahí, entonces ahí había un comedor, había una cocina, había comedor, y era un momento muy grato porque era cuando el Señor los llamaba, que no podían salir porque tenían que ver algo ahí en las oficinas, y ahí en ese momento tenían que comer para que pudieran tener tiempo, porque si salían ya no daba tiempo de las juntas. Cuando había juntas de ferrocarriles, había un día muy importante que era cada mes venía el presidente. En esa época el señor era el jefe del consejo, era el presidente López Portillo, un señor muy amable también, y hacía unas juntas muy bonitas y muy importantes. El señor siempre estaba con una hermosa sonrisa y era un señor muy simpático. Entonces para nosotras era importante ese día que hacían la Junta de Consejo de Administración de Ferrocarriles Nacionales de México. Cuando yo entré a trabajar teníamos el servicio médico del Hospital Colonia, también un hospital muy bonito, desde afuera, pero desde adentro pues va a ser difícil la vida ahí, pero tuvimos la suerte también de que el hospital estaba muy bien atendido. Ahora, aunque ya salimos, estamos como empleadas jubiladas, tenemos derecho a un seguro social, y antes no, antes se moría el empleado y ya no tenía derecho ni la mamá, ni los hijos, ni los familiares en general. Hasta ahí se acababa. Y en el Seguro Social, eso sí nos ayuda hasta la fecha, porque si no, ahorita no tuviéramos un servicio médico. Y tenemos derecho a operaciones, a consultas, a las casas de cultura que tiene el Seguro Social. Pues una prestación importante era que si uno tenía algún problema, pedía uno un permiso y sabía uno que cuando regresara, era sin goce de sueldo, pero sabías que cuando regresaras tenías un trabajo seguro. Nadie te podía quitar a menos que tú, como empleado, hicieras algo que te quitara la empresa. Y aún así todavía nos podía defender el sindicato. Vacaciones y 10 días al año, 10 días económicos al año podías faltar o podías pedir permiso, y con la gran ventaja del horario, era importante el horario, era de 8 a 3, y ya los empleados de confianza pues ya tenían diferentes horarios. En ese aspecto es un poco complicado hacer una historia de mi vida, porque hay cosas que pues no son muy fáciles de hablar. Yo fui una madre soltera
una madre adoptiva soltera desde los 30 años. Posteriormente tuve un hijo biológico, pero antes del hijo biológico perdí a una bebé también, pero siempre fui madre soltera. Desde muy joven, desde que empecé a trabajar en Puebla, empecé a ser autosuficiente. Mi padre nos enseñó a que al empezar a trabajar deberíamos de aprender a manejar nuestras finanzas y el dar a la casa una parte de lo que estábamos trabajando, gastar con moderación el resto y siempre tratar de ahorrar, siempre tener una cuenta de ahorros para cualquier cosa que pasara más adelante. Bueno, la razón por la que yo me volví madre adoptiva fue porque en 2 años se murieron primero mi abuela, después mi hermana mayor, que dejó 3 hijos, y mi madre. Los hijos de ella, de mi hermana, pues la idea era que se hubieran quedado con mi madre, pero al morir mi madre, pues yo me quedé, los demás hermanos éramos varones, y entonces yo me quedé como madre sustituta de todos ellos. Ellos en la escuela, cuando les preguntaban por la mamá, pues me nombraban a mí, y entonces de hecho ellos fueron los que me adoptaron a mí. En un principio teníamos ayuda de otro hermano, y bueno, de mis hermanos que estaban todavía solteros y que también trabajaban, pero que por sus horarios o por lo que sea, ayudaban para el manejo de la casa y los dos hijos mayores de mi hermana ya estaban en la niña en la secundaria, ya había entrado también a estudiar enfermería y el chico pues estaba estudiando, ese fue un poquito más problemático, pero finalmente terminó ya de mayor la carrera de abogado. Mi hija terminó la carrera de enfermería y bien. Para cuidarlos hubo temporadas en que tuvimos la ayuda de alguna sirvienta y posteriormente cuando yo tuve el hijo más pequeño, mi hijo biológico, tuvimos una nana que hacía todo el trabajo. Quizás ella no conocía muchas cosas de la casa, de la comida, pero por el teléfono o yo le dejaba por escrito lo que tenía que hacer. En esa época le digo, tuve un jefe que me permitía hablar por teléfono para darle explicaciones de lo que se requería o cuando era necesario, pues me permitía, si el niño estaba enfermo, pues me permitía salir para llevarlo al médico. Entonces, pues digo, realmente tuve mucha suerte para eso. Yo sentía que ya estábamos muy bien porque ya trabajábamos los dos y ya los gastos eran menos, ¿no? Porque pues cuando él trabajaba nada más, pues eran muchas carencias. Teníamos recibos que pagar y a veces la última semana, pues me la pasaba yo haciéndoles frijoles y compraba minza y hacía gorditas. Soy muy organizada. O sea, yo cuando tengo no gasto nada más, sino que sé que tengo que apartar para mis gastos, luz, todo eso, recibos y todo. Entonces soy muy organizada. Y pues sí, estuvimos muy bien el tiempo que trabajamos los dos. No salíamos ni al cine con los niños, pues ese tiempo pudimos salir al cine. Mandamos a hacer un closet, comprarnos un poco más de ropa, porque pues cuando él trabajaba nada más era cada año, cuando recibía ahorros, aguinaldo. Y pues ya trabajando los dos, pues fue un poco más. Que mi mamá vivía y ella me ayudó mucho con mi hija. Yo me iba a trabajar y ella, junto con la hermana de ella, o sea, mi tía, y con mi hermana, que salía temprano de trabajar, ellas me ayudaron mucho con mi hija. Yo me iba a trabajar y ellas me hacían el favor de llevarla a la escuela. De ahí yo me regresaba nada más a comer, comía a 1,000,000 por hora y me regresaba a trabajar. Salía ya en la noche como a las 8 y de ahí ya me dedicaba a mi hija, pero pues de chiquita casi no la pude atender yo, gracias a mi mamá, que fue que ella me hizo ese favorzote. Bueno, mi papá trabajó en compras
en compras, ahí había problemas sindicales y estaba ese señor, el que le decían el charro, porque era líder sindical pero se dedicaba a la charrería, entonces por eso le decían el charro. Y en esa época pues había conflictos como hay siempre, bandos y hay dos lados, ¿no? Él trabajó y se dedicó a pues, ayudar a la gente. Tengo entendido que había problemas muy fuertes en el edificio de Bolívar. Ahí lo querían aventar al señor desde allá querían aventar al señor. Y mi papá se opuso, gracias a él no lo aventaron a la calle. Y eso habla muy bien de él y para nosotros es un orgullo tener un hombre así. Y de ahí a él como hubo problemas, había dos bandos, de ahí lo catalogaron como un hombre conflictivo cuando era al revés, entonces lo despidieron de Ferrocarriles y de ahí de Ferrocarriles pues se dedicó a muchas cosas porque tenía que mantener 5 bocas, con mi mamá 6 y y de ahí también surgió el problema para él tener que dedicarse a otras cosas que no eran lo suyo porque él amaba Ferrocarriles. Posteriormente, después de muchos años, le reconocieron que él no tenía la culpa y le volvieron a dar el trabajo y trabajó como jefe de almacén en San Lázaro. De ahí de San Lázaro lo mandaron a Pantaco y en Pantaco fue donde yo entré porque él me llevó a trabajar ahí con él a Pantaco. Tuve un pequeño problema con uno de los jefes, por lo cual me castigaron enviándome a trabajar a las oficinas de Valderas con otro señor, Fuco Jiménez, que ahí también manejábamos la cuestión contable. Cuando se cambió el sistema contable de las oficinas de vía, entonces ya cambiaron a este señor, entré con otra persona que se llamaba el señor Eduardo Hidalgo, que estábamos bajo las órdenes del ingeniero Mario Torres Jacobi, y ya ahí fue donde pasé la mayor parte del tiempo que trabajé en Ferrocarriles Nacionales de México, que fueron 28 años. Yo en esa época era soltera, dependía de mis padres, pero habiendo sido ya jefe como contadora pública que estuve en Puebla, estaba acostumbrada a desempeñar el trabajo para el que me habían contratado, pero se dio la ocasión de que nos iba a visitar el gerente a las oficinas para ver cómo estábamos trabajando y uno de los jefes que teníamos pues quería que pusiéramos todo en orden, los escritorios muy limpios, que no hubiera tazas, que no hubiera cosas por ahí y y bueno, yo le dije, ese no es mi trabajo, ese no es mi labor. Al contrario, yo tengo que tener mi escritorio con los papeles que estoy trabajando, con lo que tengo, porque se trata de que vean cómo estamos trabajando. Ese fue un primer encuentro. Posteriormente, los contratistas nos entregaban sus estimaciones en original y 7 copias, y a veces tenían pequeños errores mecanográficos que eran fáciles de solucionar borrando y arreglándolos, pero esa era la labor de las secretarias, no habíamos 2 personas que nos dedicábamos a comprobar el nombre del material que habían utilizado, el precio unitario, la cantidad de metros o litros o lo que hubieran ocupado y que checara con todo. Cuando tenían algún error, entonces teníamos o devolvérselos al contratista o pasárselos a alguna de las secretarias para que hicieran esas correcciones. Este jefe insistía en que yo hiciera esas correcciones. Entonces yo le dije, yo no
no soy secretaria, no me contrataron para eso y no lo voy a hacer. Los contratistas deben entregarnos sus estimaciones correctas. Entonces esos roces hicieron que él se fuera a quejar con el jefe que teníamos entonces, que era el ingeniero Guillermo Zamarripa, y consideraron que era una empleada problemática, porque entonces al protestar yo, protestarían todos los demás que estaban ahí, y les fue más fácil, como no me podían correr, porque de alguna manera sabían que mi padre estaba bien colocado ante la gerencia general, y que además pues realmente no era una falta administrativa que me la pudieran demostrar. Entonces me mandaron a las oficinas de Valderas, en las cuales estuve casi un año con un trabajo mínimo, que más bien las 8 horas estaba leyendo o haciendo otras cosas porque no tenía el trabajo suficiente, hasta que hubo una reestructuración y entonces pues ya volvimos a agarrar el camino para trabajar correctamente. Cuando yo entré a las oficinas, pues sí me di cuenta que los jefes hombres generalmente trataban a las secretarias, a las taquígrafas, a las personas que estaban a su cargo, pues a veces de una manera despectiva, a veces se daba el caso de que si estaban jóvenes, guapas, pues empezaban a acosarlas, quizás no de una manera muy notoria, pero sí para que pudieran ellas a veces alcanzar los aumentos de sueldo para subir al escalafón, entonces pues les pedían alguna otra cosa. Y eran rumores, digo, no puedo realmente decir que me consta, pero sí supimos de personas que en los archivos pues hacían cosas. Me hubiera gustado que hubieran pensado nuestros ejecutivos, nuestros presidentes, que han viajado mucho y que presumen de todos esos viajes, que hubieran aprendido de otras naciones para hacer los trenes rápidos o seguir manteniendo los trenes de pasajeros. Porque aparte de ser un servicio para muchas comunidades, que ahora existen muchas carreteras, pero de todas maneras sigue habiendo comunidades a las que no llegan las carreteras y a las que sí llegaba en esa época el ferrocarril. El transporte de materiales, pues digo, actualmente han dejado de manejarse a través de las carreteras, supliéndolo con los ferrocarriles, porque así les ha convenido, pero de todas maneras yo considero que debieron haber pensado en seguir manteniendo los ferrocarriles como transporte de personas. Yo nada más viajé en ferrocarril 2 veces. La primera que cuando me fui de luna de miel con él y la segunda un viaje a Veracruz. Y me gustó mucho porque en cada población se subía mucha gente a vender de todo, de todo. Mis locuras, ¿no? Que él hizo una carta al presidente y se le iba llamando porque que pensara, ¿no? Que pues que nos quitaba todo, nuestro sustento, nuestro modo de vivir, que pensara en toda esa gente, ¿no? Que nada más dependía del ferrocarril, porque también algo que me gustaba era que toda la gente de escasos recursos usaba el ferrocarril para transportarse. Y yo veía que en la estación Buenavista, pues no llegaban a hoteles los que venían de provincia, les daban permiso de quedarse. Veía yo gente ahí que quedaba, llegaban y ahí se podían quedar a dormir y nadie los molestaba, ¿no? Como ahora en las centrales que los sacan y todo. O sea, me parecía bonito porque decía, qué bueno, ¿no? Que toda esta gente que no tiene para pagar un hotel o no tiene dónde llegar, aquí se queda y no hay problema. O sea, me gustaba todo eso, ¿no? Porque decía yo, era muy económico y para ellos, ¿no? Que no les hicieran esa grosería de sacarlos. Y pues yo digo, se acabó todo eso para toda esa gente. Pues extraño a mis compañeros porque se vuelve uno de la familia, se vuelve uno hermano de algunas personas. No podemos decir generalizar, pero sí se extrañan a las buenas personas, que eran muchas, se extrañan mucho, mucho, mucho.
y la convivencia con el ser humano, los convivios que se hacían. Ay, es que era maravilloso el tren de pasajeros. Era, sobre todo cuando lo conoce uno de niño, es una cosa que nunca se te olvida, porque era un confort el que había en esos carros. Había literas, había baños, unos baños muy bonitos, muy cómodos, y había un carro comedor. Mi vida de jubilado ha sido maravillosa. Por principio de cuentas, siento que cuando me jubilé tenía muchos ánimos, muchas fuerzas. Después de que salí de jubilada, di a la tarea de entrar a trabajar como agente de seguros. Tomé mis clases para que me dieran mi reconocimiento como agente de seguros. Estuve trabajando en Seguros América 5 años. Posteriormente me dio un ataque de ciática y como nunca aprendí a manejar, yo me manejaba a través de camiones, taxis, servicio público, metro y demás. Entonces cuando me dio el ataque de ciática, ya me era más difícil transportarme para visitar a mis clientes y también la inseguridad en México empezó a ser más difícil. La mayoría de mis clientes me pagaban en efectivo y entonces me entró el temor de algún asalto, de alguna cosa que no tuve nunca, pero que antes de que sucediera dejé de trabajar en seguros. Después entré a andar trabajando un rato con cosméticos, con Jafra, con Mary Kay, y entré a grupos de la tercera edad, donde actualmente sigo estando. A través de esos grupos conocí muchos lugares de la República que no había tenido oportunidad de conocer y conocí mucha gente que me ayudó una breve temporada que entré en depresión y que gracias a las compañeras que tenía ahí y las clases de pintura que empecé a tomar, logré salir rápidamente de ese problema de la depresión. Actualmente, pues con los hijos he tenido la gran ventaja de tener nietos, bisnietos, y ahorita tengo 2 nietos chiquitos que pues son los que me impulsa a seguir adelante. Pues los sueldos no eran muy ostentosos ahí en ferrocarriles, pero pues la gente más o menos ya agarraba su modo de vivir. Entonces, fue para mí una artimaña, ¿no? De que nos decían, ya están los retiros, pero nos enseñaban una lista por medio cuánto nos tocaba. Entonces mucha gente cayó. Yo creo que si todos nos hubiéramos resistido, pues a lo mejor hubiera sido un poco, aguantar un poco más, ¿no? Hubiera durado un poco más, pienso. Pero no, tenían esas artimañas de poner listas y cuánto nos correspondía. Uno, pues la gente se deslumbraba, nunca habíamos visto ese dinero junto, pues la mayoría se empezó a ir. Pensaban los pobres ilusos que iban a comprar, casi la mayoría yo lo que oía, que un microbús, que un taxi, de ahí se iban a mantener. Pues no, y sí muchos lo hicieron, pero cuando pasó el tiempo empezamos a ver a algunos, no, ya no tenían nada, ya andaban acercándose a los pocos que habían quedado, a pedir prestado, a estar viendo la forma. Eso fue y ya cuando me toca a mí, nos dicen ya, es de que ya tienen que firmar. Y pues ya, no quedó otro. Pues ya era pesado porque fue poco a poco. Supuestamente empezaron a las más flojas a sacarlos, que a los más conflictivos. O sea, nos dejaron total, que de una planilla en esa oficina que éramos como unos 25, quedamos 4. Y de esas 4 teníamos que hacer lo que hacían las 25. Y ya teníamos hora de entrada, pero no de salida. Y del dichoso gerente quería que hasta fuéramos a trabajar sábados y domingos. Y pues no, nos resistíamos, nos íbamos unas horas, pero pues no. Y luego ya teníamos nuestra carta de retiro. Me acuerdo que esto fue para un 1 de mayo, ya teníamos que estar afuera todos. Y nos decían, bueno, ¿y nosotros cuándo nos daban una carta que es que de liberación para podernos ir? Y nuestra carta, no, mira, aquí está, nada más que hay que entregar, y hay que entregar. Y pues no, la verdad, no nos dejaban ir hasta que el 1 de mayo ya.
querían que entregáramos todo, ¿no? Hacer un balance de lo que había y entregar todo. Pero pues yo la verdad, sí, yo con mañas a un jefe le hice que me firmara. No me quería firmar, no me voy a ir, pero fírmeme. Y no, sí me firmó, y patas, ¿para qué las quiero? Porque dije, no se vale que... Ay, no, nos prometían que daba buena vista. En el administrativo nos prometían que nos iban a mandar para allá, a las que nos aguantáramos. Pero no, nunca fue cierto eso. Me salí ya en mi casa, pues gracias a Dios también por medio de ferrocarriles. A mi esposo primero le dieron un departamento en Los Reyes de Iztacala, cuando trabajaba en ferrocarriles, en el Deportivo. Y a los años mi mamá me dio terreno rumbo al Agua de Guadalupe. Entonces nos quedamos con el terreno y vendimos el departamento y pudimos fincar. Entonces ya cuando me liquidan, hicimos 2 accesorias, y una de esas, con el dinero, pues ya puse una pequeña papelería, y de eso hasta la fecha nos mantenemos mi esposo y yo. Ahí saqué a mis hijos, a mis 2 hijas más que nada, porque pues el mayor ya estaba grande, y ya a mis 2 hijas ya. Me he dedicado al ejercicio y el bailo, entonces es para mí una terapia ocupacional muy bonita porque abre la mente, hace un ejercicio, ejercita uno la mente y el cuerpo, socializa uno y vive uno muy feliz.